Hay un líquido que cuesta menos de $2 preparar en casa. Un líquido simple, casi olvidado, capaz de transformar madera gris agrietada y castigada por el sol, hasta devolverla al aspecto que tenía el día en que salió del taller. No funciona como la pintura que oculta los daños bajo una capa gruesa, ni como el barniz moderno que se desvanece después de unos meses. Este líquido penetra profundamente en la fibra de la madera y reconstruye su estructura desde el interior. En una cerca vieja, una sola aplicación puede hacer que los vecinos piensen que reemplazaste cada tabla. En una terraza desgastada por años de lluvia y calor, bastan unos minutos para que parezca recién instalada. Muebles que parecían destinados al vertedero recuperan el brillo y la textura de una pieza de exposición. Y lo más sorprendente es que no se necesita lijado ni herramientas eléctricas, ni experiencia previa para obtener el resultado. Lo más increíble es que esta fórmula no es nueva. Existe desde antes de la Segunda Guerra Mundial. En los talleres de carpintería de la década de 1930, los artesanos la conocían de memoria. Los fabricantes de muebles la transmitían como si fuera un secreto familiar, anotada en papeles viejos o recordada en la práctica diaria del oficio. Durante generaciones, restaurar madera no requería productos caros ni procesos complicados. Solo hacía falta una mezcla sencilla aplicada con paciencia y conocimiento del material. Pero con el paso del tiempo, ocurrió algo que cambió por completo la industria de la restauración de madera. Las empresas descubrieron que si los propietarios aprendían esta fórmula, dejarían de contratar servicios costosos. Un líquido que cuesta $2 no puede competir con un servicio de $900. Así que la solución no fue mejorar el producto, sino dejar que el conocimiento desapareciera lentamente de la memoria colectiva. Esta es la historia de ese líquido. La historia de un conocimiento antiguo que la industria prefirió olvidar. Una fórmula tan simple que durante décadas pasó de mano en mano entre carpinteros constructores y restauradores. Pero también es la historia de cómo ese conocimiento se perdió entre productos industriales, marketing agresivo y promesas de soluciones modernas. Bienvenido a Forbidden Camping, el lugar donde desenterramos las técnicas que el tiempo y la industria enterraron. Hoy vamos a viajar hacia el origen de esta fórmula y descubrir por qué algo tan simple puede cambiar completamente la forma en que vemos la madera que nos rodea. En 1860, en un pequeño taller de Londres, un inventor británico llamado Frederick Walton observó algo que a primera vista parecía insignificante. Había dejado una lata de aceite de linaza abierta durante la noche. A la mañana siguiente, sobre la superficie del aceite, se había formado una película delgada elástica y sorprendentemente resistente. No era simplemente una capa seca como la pintura común. Aquella película tenía una textura gomosa flexible, pero al mismo tiempo más dura que muchos barnices utilizados en la carpintería de la época. Walton comprendió que no se trataba de un simple accidente. El aceite había reaccionado con el oxígeno del aire y había comenzado a transformarse químicamente. Intrigado por aquel fenómeno, Walton comenzó a experimentar de manera sistemática. Durante aproximadamente 3 años, probó diferentes condiciones de exposición al aire, temperatura y mezcla de materiales. Descubrió que el aceite de linaza tenía una propiedad extraordinaria al entrar en contacto con el oxígeno. Sus moléculas se reorganizaban formando una red sólida y flexible. Este proceso, que hoy los científicos llaman polimerización por oxidación, convertía el aceite líquido en una película protectora extremadamente duradera. Walton entendió que aquel comportamiento natural podía tener aplicaciones mucho más grandes que un simple experimento de taller. En 1863, después de perfeccionar el proceso en una fábrica ubicada cerca de Londres, Walton presentó al mundo un nuevo material, el linóleo. Fue el primer revestimiento de suelo producido en masa en la historia industrial. La base fundamental de ese material era precisamente el aceite de linaza, extraído de las semillas de la planta de lino, mezclado con polvo de corcho, resinas naturales y pigmentos. El aceite oxidado formaba una superficie resistente al desgaste, flexible y sorprendentemente duradera.
Durante décadas el linóleo dominó los suelos de edificios públicos, hospitales y hogares en Europa y América. Pero el descubrimiento de Walton no fue solo la invención de un nuevo producto. Sin darse cuenta, había redescubierto una propiedad química que los artesanos habían utilizado durante siglos, la capacidad del aceite de linaza para penetrar en la madera y endurecerse desde dentro. Aquella película que Walton vio formarse en su lata no era solo una curiosidad científica. Era la evidencia visible de un proceso natural, que podía proteger, restaurar y preservar la madera durante generaciones. Y esa misma reacción química es la que se encuentra en el corazón de la fórmula que estamos explorando hoy. Mucho antes de que Frederick Walton observara aquella película en su taller de Londres, el aceite de linaza ya formaba parte de la historia humana. En realidad, su origen se remonta a más de 20.000 años. La planta de lino de la cual se extraen las semillas para producir este aceite es una de las plantas cultivadas más antiguas del planeta. Las primeras evidencias arqueológicas de su uso aparecen en la antigua Mesopotamia, donde las comunidades agrícolas comenzaron a cultivar lino, tanto por su fibra como por sus semillas ricas en aceite. Aquellas semillas doradas no solo servían como alimento, sino también como una fuente valiosa de aceite natural. En el antiguo Egipto, el lino se convirtió en un material fundamental para la vida cotidiana. Los egipcios desarrollaron técnicas avanzadas para convertir las fibras de lino en lino tejido, conocido hoy como lino o linen. Algunas telas encontradas dentro de tumbas egipcias tienen más de 4.000 años y todavía permanecen intactas. Esta extraordinaria durabilidad demuestra la estabilidad química del lino y del aceite que proviene de sus semillas. En una civilización donde la preservación era una obsesión cultural, el lino y sus derivados se convirtieron en símbolos de permanencia y resistencia al paso del tiempo. Mientras tanto, en la antigua China, los artesanos comenzaron a descubrir otra propiedad importante de las semillas de lino. Cuando se prensaban, liberaban un aceite dorado que podía aplicarse sobre la madera. Los carpinteros chinos notaron que este aceite no se quedaba simplemente sobre la superficie. Penetraba lentamente en las fibras de la madera, y después de varios días o semanas, se endurecía formando una capa protectora natural. Este proceso protegía la madera contra la humedad, el desgaste y la degradación causada por el clima. En términos prácticos, aquello representaba una revolución silenciosa en la forma en que los humanos preservaban sus herramientas, muebles y estructuras de madera. Este descubrimiento marcó uno de los primeros acabados para madera documentados en la historia. Mucho antes de la aparición de barnices sintéticos, selladores químicos o poliuretanos industriales, la protección de la madera dependía de algo mucho más simple: aceite vegetal aplicado a mano con un paño. Generaciones de artesanos aprendieron que la madera no necesitaba ser cubierta con una capa artificial. Necesitaba ser alimentada desde el interior. Y el aceite de linaza proporcionaba exactamente eso: penetración profunda, endurecimiento natural y una protección flexible que acompañaba los movimientos de la madera con el tiempo. Durante miles de años, este conocimiento se transmitió sin manuales industriales ni marcas comerciales. Se aprendía en talleres, en barcos, en construcciones y en hogares. Cada cultura que trabajaba con madera desde Europa hasta Asia desarrolló sus propias variaciones de la misma idea fundamental. La madera podía protegerse usando los recursos que la naturaleza ofrecía. Y entre todos esos recursos, el aceite de linaza se convirtió en uno de los más confiables. Con el paso de los siglos, el aceite de linaza se convirtió en una herramienta esencial para los artesanos de Europa. Durante la Edad Media, prácticamente todos los carpinteros constructores de barcos y fabricantes de muebles conocían las propiedades de este aceite. La madera era uno de los materiales más importantes de la época. Se utilizaba para casas, herramientas, iglesias, embarcaciones y mobiliario. Protegerla significaba prolongar la vida útil de estructuras enteras. El aceite de linaza ofrecía una solución sencilla y eficaz. Al penetrar profundamente en las fibras de la madera, reforzaba su estructura interna y creaba una barrera natural contra la humedad. Con el tiempo, los artesanos europeos desarrollaron una versión mejorada conocida como aceite de linaza hervido o boiled linseed oil.
Este aceite no se hervía literalmente durante horas como su nombre podría sugerir. En realidad, se mezclaba con pequeñas cantidades de óxidos metálicos que actuaban como catalizadores de secado. Estos compuestos aceleraban la reacción de oxidación, permitiendo que el aceite endureciera mucho más rápido que el aceite crudo. Mientras el aceite natural podía tardar semanas en secar completamente el aceite de linaza hervido, podía endurecerse en aproximadamente 24 a 48 horas, lo que lo hacía mucho más práctico para el trabajo diario de los carpinteros. Algunos de los ejemplos más impresionantes de esta técnica aún pueden verse hoy. En Alemania, puertas de catedrales construidas en el siglo XVI fueron tratadas con aceite de linaza y siguen en pie más de 500 años después. Estas estructuras de madera han soportado inviernos severos, lluvias constantes y cambios extremos de temperatura. Sin embargo, muchas de ellas conservan todavía la integridad de su madera original. El aceite penetró en las fibras y creó una protección que acompañó a la madera durante siglos. Los constructores navales también confiaban en este aceite. Durante los siglos XVII y XVIII, muchos barcos británicos cubrían sus cubiertas de madera con aceite de linaza antes de cruzar el Océano Atlántico. Las cubiertas de esos barcos debían resistir condiciones extremadamente agresivas, agua salada, radiación solar intensa, cambios bruscos de temperatura y el desgaste constante del movimiento marítimo. El aceite ayudaba a sellar la madera desde el interior, reduciendo la absorción de humedad y evitando que las tablas se agrietaran con facilidad. Durante cientos de años esta técnica formó parte del conocimiento básico de cualquier oficio relacionado con la madera. No era un secreto ni una fórmula escondida. Era simplemente parte de la tradición. Los artesanos entendían que la madera es un material vivo que respira, se expande y se contrae. Y el aceite de linaza funcionaba precisamente porque respetaba esa naturaleza protegiendo la madera sin encerrarla dentro de una capa rígida. Durante casi un siglo, el aceite de linaza fue la base de la protección de la madera en gran parte del mundo. Pero a mediados del siglo XX ocurrió un cambio que transformó por completo esta tradición. Después de la Segunda Guerra Mundial, la industria petroquímica comenzó a expandirse rápidamente. Las fábricas que habían producido materiales sintéticos para el esfuerzo bélico empezaron a buscar nuevos mercados civiles. En la década de 1950, aparecieron en el mercado una nueva generación de recubrimientos sintéticos, resinas alquídicas, barnices químicos y más tarde el poliuretano. Estos nuevos productos prometían algo que sonaba muy atractivo para los consumidores. Aplicación rápida, brillo intenso y secado casi inmediato. En comparación con los aceites tradicionales, parecían más modernos y tecnológicos. Las empresas comenzaron a promoverlos agresivamente en ferreterías, revistas de bricolaje y programas de televisión dedicados a mejoras del hogar. El mensaje era claro: los métodos antiguos eran lentos, imperfectos y pertenecían al pasado. Los nuevos productos sintéticos representaban el futuro de la protección de la madera. Sin embargo, detrás de esa transición, también existía una razón económica poderosa. El aceite de linaza era extremadamente barato de producir. Durante siglos, había sido un subproducto de la agricultura del lino disponible en grandes cantidades y con un costo mínimo. En cambio, los recubrimientos sintéticos requerían procesos industriales complejos y materias primas derivadas del petróleo. Esto significaba que podían venderse a precios mucho más altos. Mientras el aceite de linaza costaba centavos por litro en producción, los nuevos barnices químicos podían venderse por varios dólares. Además, los recubrimientos sintéticos tenían otra característica que resultaba muy rentable para las empresas: necesitaban reaplicarse con mayor frecuencia. Un acabado de poliuretano aplicado sobre la superficie de la madera forma una capa rígida similar a una película de plástico. Con el tiempo, esa capa se agrieta debido a los cambios de temperatura, la humedad y la expansión natural de la madera. Cuando aparece una grieta, el agua puede filtrarse por debajo del recubrimiento y provocar desprendimientos, burbujas o decoloración. Por esa razón, muchos fabricantes recomiendan volver a aplicar estos productos cada 2 o 3 años.
Gradualmente, el mercado comenzó a desplazarse hacia estos productos sintéticos. Las estanterías de las ferreterías se llenaron de nuevos barnices selladores y protectores con nombres comerciales llamativos. Mientras tanto, el conocimiento tradicional sobre el aceite de linaza empezó a desaparecer de la conversación pública. No porque hubiera dejado de funcionar, sino porque el mercado moderno favorecía productos que podían venderse una y otra vez. Para entender por qué esta fórmula funciona tan bien, es necesario mirar lo que ocurre a nivel molecular dentro de la madera. El ingrediente principal, el aceite de linaza, pertenece a una familia química conocida como triglicéridos. Estos compuestos están formados por cadenas de ácidos grasos, y en el caso del aceite de linaza, existe una concentración particularmente alta de un ácido llamado ácido alfa-linolénico. Este ácido graso es altamente poliinsaturado, lo que significa que sus moléculas contienen múltiples enlaces dobles capaces de reaccionar con el oxígeno del aire. Cuando el aceite de linaza se aplica sobre la madera, no permanece únicamente en la superficie, como lo hacen muchas pinturas o barnices modernos. Debido a su baja viscosidad y a su afinidad química con las fibras naturales, el aceite penetra profundamente en la estructura celular del material. La madera está compuesta por millones de microcanales formados por fibras de celulosa. Estos canales actúan como pequeñas esponjas microscópicas que absorben el aceite y lo distribuyen dentro del material. Una vez que el aceite se encuentra dentro de la madera, comienza un proceso químico llamado oxidación. Durante este proceso, las moléculas del ácido alfa-linolénico reaccionan con el oxígeno del aire y comienzan a enlazarse entre sí. Los científicos llaman a este fenómeno entrecruzamiento molecular o cross-linking. A medida que más moléculas se conectan entre sí, el aceite líquido se transforma gradualmente en una red polimérica flexible. En otras palabras, el aceite se convierte en una resina natural que se solidifica dentro de las fibras de la madera. Este nuevo material no forma simplemente una capa sobre la superficie. Se convierte en parte de la madera misma. La red polimérica llena los poros y fortalece las fibras desde el interior, creando una protección que se expande y se contrae junto con el material. Esto es importante porque la madera nunca permanece completamente estática. Cambia ligeramente de tamaño cuando la humedad o la temperatura varían. Los recubrimientos rígidos pueden agrietarse bajo estas condiciones, pero una red polimérica flexible puede adaptarse sin romperse. Diversos estudios científicos han demostrado que el aceite de linaza puede penetrar mucho más profundamente que muchos recubrimientos sintéticos. Investigaciones publicadas en el Journal of Coatings Technology han observado que el aceite de linaza puede penetrar hasta 4 veces más profundo en ciertas especies de madera que el poliuretano convencional. Mientras el poliuretano crea una capa superficial similar a un plástico, el aceite se integra con la estructura del material. Esta diferencia explica por qué muchas cubiertas de madera tratadas con poliuretano comienzan a pelarse o agrietarse después de unos pocos años. Cuando el aceite de linaza se combina con otros ingredientes naturales, el efecto puede amplificarse. El vinagre blanco, por ejemplo, contiene ácido acético, un solvente suave que ayuda a disolver residuos de suciedad o oxidación y acabados deteriorados. Al mismo tiempo, este proceso expone nuevamente la fibra natural de la madera. Esto permite que el aceite penetre aún más profundamente en el material. El tercer ingrediente, la trementina, actúa como diluyente natural. Extraída de resinas de pino, reduce la viscosidad del aceite y acelera su penetración y su proceso de curado. El resultado final es una combinación química sorprendentemente eficiente. Mientras el vinagre limpia y abre la superficie de la madera, la trementina facilita la penetración y el aceite de linaza inicia la polimerización dentro de las fibras. Juntos, crean un sistema que limpia, rehidrata y protege la madera al mismo tiempo. Si esta fórmula es tan efectiva y sus ingredientes son tan simples, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué no se encuentra en cada tienda de mejoras para el hogar? La respuesta no está en la química, sino en la economía. La industria de restauración de madera se ha convertido en un negocio gigantesco.
Solo el mercado de productos para restaurar madera genera aproximadamente 1,9 mil millones de dólares en ventas cada año. Y si se observa el mercado completo de renovación del hogar en Estados Unidos, la cifra alcanza alrededor de 210 mil millones de dólares en ingresos anuales. Una gran parte de este mercado depende de convencer a los propietarios de que el mantenimiento de la madera requiere productos especializados y servicios profesionales. Tomemos como ejemplo una terraza de madera común de aproximadamente 200 pies cuadrados. El costo promedio para restaurarla puede rondar los $980. En muchos casos, los contratistas cobran entre $600 y $1,400 por el trabajo, dependiendo del estado de la madera y de los productos utilizados. A esto se suma una recomendación frecuente de la industria repetir el proceso cada 2 o 3 años para mantener la protección del material. Si se observa el gasto a largo plazo, el impacto económico es significativo. Supongamos que un propietario paga aproximadamente $1,000 cada 3 años para restaurar su terraza. En un periodo de 20 años, ese mismo espacio de madera puede costar cerca de $7,000 en mantenimiento, y eso solo considerando una terraza. Muchas casas también tienen cercas, pérgolas, muebles de jardín, marcos de ventanas, puertas de madera, pisos y armarios. Cada uno de estos elementos puede requerir mantenimiento regular según las recomendaciones de la industria. En Estados Unidos existen aproximadamente 75 millones de viviendas unifamiliares con estructuras de madera exteriores como terrazas o cercas. Si una parte significativa de esos propietarios contrata servicios de restauración cada pocos años, el flujo de dinero hacia empresas de mantenimiento y fabricantes de productos químicos se vuelve enorme. Este sistema funciona mientras los propietarios crean que restaurar madera es un proceso complejo que solo puede realizar un profesional. Otro factor importante es la propiedad intelectual. El aceite de linaza no puede patentarse porque es un producto natural conocido desde hace miles de años. El vinagre tampoco puede patentarse porque es simplemente ácido acético, una sustancia química básica conocida desde la antigüedad. Y la trementina ha sido destilada de resinas de pino desde tiempos de los antiguos griegos. Ninguno de estos ingredientes puede convertirse en una fórmula exclusiva protegida por patentes. Sin patentes, no hay licencias exclusivas. Sin licencias, no hay monopolio de mercado. Y sin monopolio, ninguna empresa tiene un incentivo fuerte para invertir millones de dólares en publicidad para promocionar una receta que cualquiera puede preparar en casa. Por esta razón, la industria prefiere promover productos con marcas registradas, empaques atractivos y fórmulas ligeramente modificadas que puedan venderse con márgenes mucho más altos. En muchos casos, el ingrediente activo de estos productos comerciales sigue siendo el mismo tipo de aceite secante que Frederick Walton observó en 1860. Sin embargo, cuando ese aceite aparece en una botella con una etiqueta conocida, su precio puede multiplicarse entre 10 y 50 veces, en comparación con el costo de los ingredientes básicos.